Buenos días, gracias por venir. Para mí es muy importante poder compartir una idea que de alguna manera hace unos años que me acompaña, ¿no? Y yo quería explicaros un poco de dónde surge este concepto de la positividad negativa. Todo eso empieza hace unos 10 años, con una enfermera que vino a visitarme a mi consulta y que había perdido a su bebé. Había muerto el bebé a las pocas horas de nacer. Como podéis imaginar, después de varios días, ella estaba sumida en un profundo dolor. Vino a mi consulta y me contaba amargamente cómo había perdido esa criatura y cómo su familia intentaba animarla, diciéndole: venga mujer, tienes 2 niños más, tienes que luchar por los otros 2 niños. Y a medida que su familia y la gente de su entorno la intentaba animar, cada vez ella lloraba más y más amargamente. Entonces empecé yo a pensar, aquí está pasando algo. La gente tiene buena intención, la gente tenemos la intención de ayudar a los demás y muchas veces intentamos hacerlo de una manera positiva, pero no siempre aquello que es positivo es mejor. ¿Qué significa? ¿Significa que hay que ser negativo de entrada? No. ¿Significa que tienes que ser un depre y estar todo el día de mal rollo? No. ¿Significa que no puedes tener un día maravilloso? No. Pero muchas veces cuando la gente tiene dolor, cuando la gente sufre, cuando la gente está mal, quizá lo peor que puedes hacer es intentar que sea positivo. Sé que me van a caer palos, ¿no?, por haber puesto esto, y como esta conferencia va a dar la vuelta al mundo y van a haber millones de visitas probablemente, voy a recibir palos de todos los seguidores de Paulo Coelho que haya en la tierra. Le he puesto a Paulo Coelho, no por nada, simplemente porque pienso que es el más conocido, pero con él empieza toda una ola de positividad, ¿no? Una ola del pensamiento positivo, una ola de, diríamos, el amanecer del coaching, el amanecer de las líderes inspirational, ¿no?, de los líderes de la inspiración, hostia, anímate, piensa en positivo, visualiza, todo este rollo que ha hecho muchísimo daño a la gente que simplemente no le sale. No sé si os ha pasado alguna vez. Tienes un mal día, tienes un día fatal y alguien dice: anímate. Y claro, te animas súper rápido, ¿no? O tienes un día que estás nerviosa. Yo mismo estaba a punto de entrar aquí. ¿Cómo estás? Estoy un poco nervioso. Bueno, pues ponte tranquilo, ¿no? Bien, como psicólogo me doy cuenta de que la vida es una concatenación de momentos difíciles. ¿Qué significa esto? Significa que la vida está salpimentada de malos rollos. Nace la vida, nace un niño y la pareja a veces se estropea. ¿Cuánta gente conocemos que cuando ha tenido una criatura se ha ido la pareja a la mierda? Muchísima gente, ¿sí? Ya en los nacimientos pueden haber dificultades. A medida que van pasando los ciclos vitales, las etapas, nos casamos, nos divorciamos, tenemos pérdidas, tenemos trabajos, perdemos el trabajo, tenemos inversiones, perdemos nuestras inversiones. La vida es aquello que pasa entre mal rollo y mal rollo. Y por ahí hay un montón de gente que te dice: sé positiva, tómalo con calma, respira. Detrás de una crisis, esta es muy buena, siempre hay una oportunidad. Cuando uno está en medio de la crisis no le ve la oportunidad a ningún lado, ¿no? Yo venía esta mañana, me he puesto mi pantalón súper rápido y de repente me ha caído un pegote de pegamento y medio aquí. Era el único pantalón disponible hoy. Y me dice la gente: bueno, tranquilo, no pasa nada, nadie se va a fijar. Otro dato importante es que la positividad tiene que ser espontánea. Hay gente que le pasa cualquier cosa y se lo toman positivo, ¿no? Todos tenemos algún amigo así, muy happy flower, que de repente le pasa cualquier cosa: mira, me he roto la pierna, no pasa nada, así tengo la oportunidad de descansar, o podré escribir aquel libro que acariciaba después de tanto tiempo. Pero eso es una cosa espontánea, te sale así. Oh, mira, tengo 3 hijos, 2 hiperactivos y el 1 alcohólico. Bueno, no pasa nada, así tengo el tiempo de poder, ¿no?, adecentarme como padre, mejorar, crecer como padre. Bueno, hay gente que le sale del alma y ya está, no podemos negarlo. Pero cuando uno está mal, no pretendas que sea diferente. ¿Alguna vez habéis tenido un orgasmo? Un orgasmo, sí, esa cosa que de repente te hace como ¡guau!
te viene como un subidón. ¿Alguna vez lo habéis tenido? Levanten la mano los que han tenido alguna vez, alguno. Sí. Aunque en catalán decimos que, aunque sea fugissé, alguno. Ok, cuando habéis tenido el orgasmo, ¿hicisteis algo para gestionarlo? Tú tienes tu orgasmo y entonces dices, ay, no es correcto tener el orgasmo, o ay, me lo voy a dosificar, o me lo reparto un poco para mañana. ¿A qué no? ¿A qué no? Simplemente lo tienes y ya está. A veces con las emociones negativas, con el estar mal, pasa lo mismo. Tampoco tienes que gestionarlo tanto. Muchas veces intentar gestionarlo lo que hace es perpetuar el problema, ¿no? Ah, yo debería estar más animada. Gente que te cuenta, ¿no? Yo no sé lo que me pasa, me dicen. Todo me va bien, tengo buen trabajo, una buena pareja, tengo unos hijos maravillosos, gano bien la vida. Y sin embargo estoy fatal. ¿Nunca habéis oído eso? ¿Nadie os ha contado eso? ¿O alguien que se queja porque estoy mal, porque me pasa tal cosa, y tú lo admiras porque dices, pues si tiene una vida maravillosa, incluso le robarías el marido si pudieras? Entonces cuando una persona no acepta esto que le está pasando, ¿no? Y dice, pues yo debería animarme, empieza a estar peor. Cuando yo era pequeño, mi madre y mi tía cosían. Mi tía era modista y mi mamá la ayudaba. Entonces era común que alguna tarde, cuando ellas iban a coser en casa de mi abuela, pues mi madre me llevaba y yo las acompañaba. Ellas hablaban de cosas de mujeres en aquella época, ¿no? Os hablo de los años 70, de hecho debería ser finales de los 60. Yo tengo el recuerdo en blanco y negro. Ahí, entre cafés con leche y magdalenas, mi madre y mi tía solían hablar de dietas. Fíjate cómo se ha quedado esta, o no, fulana se engordó, o Rocío Jurado está haciendo no sé qué dieta, la dieta de la alcachofa o la dieta de la berenjena. ¿Sabes esas cosas que se hablaban? Yo recuerdo estar alguna vez escuchándola y llegaba mi abuela, que era la que se ocupaba de la intendencia, y venía mi abuela con 2 o 3 vasos de café con leche. Yo recuerdo haberme tomado un vaso de café con leche a las 6 de la tarde o a las 7. Un vasaco de café con leche y unas magdalenas. Y entonces mi abuela les decía a mi tía y a mi madre, si fuera tan fácil, hijas mías, estaríamos todas delgadas. Si fuera tan fácil animarse, estaríamos todas animadas. Si fuera tan fácil no tener miedo, ninguno tendría miedo. No sé si soy capaz de explicar lo importante que es esta frase. Considero que mi abuela inventó la psicoterapia con esa frase. Si fuera tan fácil, estaríamos todas delgadas. Bueno, los psicoterapeutas y los psicólogos no somos grandes científicos. Los hay que sí, pero yo no me calificaría uno de ellos. Entonces, hay veces que hago estudios un poco como de estar por casa, ¿no? Y tengo mi estudio de estar por casa también referente a eso. Diríamos que un 70% de la gente que veo en nuestra consulta reacciona bien a lo que yo llamo un protocolo racional estándar. Es decir, la persona está desanimada o tiene un miedo y le dices, bueno, mujer, no tengas tanto miedo, que tampoco hay para tanto, ¿sabes? Estas cosas de, es que tengo que hacer una presentación, tengo un TED, estoy muy nervioso. Bueno, respira, ¿no? Visualízalo. Un 70% de gente reacciona bien a ese tipo de enfoque. Pero hay un 30% de gente, y un 30% de gente es mucho, que no reacciona bien a ese enfoque. Que le dices, es que estoy muy nerviosa, pues ponte tranquila. Y te dice... Y tengo 2 problemas, porque además de estar nerviosa soy idiota. Por descontado, no voy a poner dentro de ese 30% el momento en el que la gente positiva está mal, que también les pasa. Es decir, tú puedes ser de muy buen rollo, ¿sabes? Yo soy super happy flower, ¿no? A mí me va todo muy bien, yo soy estupendo. A lo mejor, a veces, tienes un problema, y cuando tienes un problema, ¡pum!, te metes en el grupo de los negativos, aunque sea temporalmente. Os pongo un ejemplo de mi trabajo cotidiano. Yo suelo visitar a mucha gente que tiene ansiedad. La ansiedad tiene la tendencia de que la persona se apodera de la persona y la persona empieza a ver las cosas como negras, empieza a pensar en negativo y empieza a pensar y anticipar todo lo que puede ir mal. Cuando alguien tiene ansiedad, normalmente su entorno le pide que se calme, o le pide que se anime, o le pide que se relaje, ¿sí? Cuando la ansiedad es moderada, diríamos en una escala del 1 al 10, del 1 al 5, cuando la ansiedad es moderada, el enfoque positivo funciona bastante bien.
Entonces tú le dices, ¿qué te pasa? No, que pienso mucho, estoy muy agobiado por lo que tengo que hacer, tengo mucho trabajo, estoy bloqueada. Y entonces le dices, bueno, mujer, haz mindfulness. Y entonces la persona se va y hace mindfulness, y si tiene una ansiedad moderada, el mindfulness le ayuda. O haz yoga, o vete a hacer un paseo por el bosque, o simplemente respira, o escucha música, ¿sabes? Este tipo de cosas. O no pienses. Tú es que eres tonta, no pienses. Bien, cuando uno tiene esta ansiedad, diríamos 3, 4, pues no pienso. ¿Vale? O pues me tengo que distraer, pues me distraigo. Pero cuando la ansiedad empieza a subir, y ya no tenemos estrés, sino que tenemos E5, o E6, o E7, cuando subimos el nivel de la ansiedad, todas esas cosas positivas que funcionaban antes, de repente empeoran el problema. Me quiero relajar, pero ya no me puedo relajar. Quiero distraerme, pero no me puedo distraer. Intento hacer meditación, pero entonces me vienen todos los malos rollos a la cabeza. ¿Conocéis a alguien que le haya pasado algo así? Es horroroso. Y ahí caemos en lo que en mi trabajo llamamos el bucle de más de lo mismo. Las personas tenemos una dificultad, un momento malo, y de repente intentamos hacer algo positivo. Voy a ver si me calmo, voy a ver, ¿no? Todo irá bien. Si ese pensamiento positivo no funciona, se mantiene el miedo. Con lo que entonces, en lugar de cambiar lo que hago, pienso, voy a intentar ser más positivo todavía, haciendo más de lo mismo. Ese hacer más positivo todavía me hace sentir todavía peor porque sigo estando angustiado. No sé si tenéis la desgracia de tener a alguien cerca que le pase eso. A ese tipo de problema le llamamos un problema diabólico. Un problema diabólico es aquel que empeora con los intentos de solución. Es decir, es como estar en las arenas movedizas. Estás en unas arenas movedizas y intentas salir. Cuanto más intentas salir, más te hundes. Pero gracias a Dios, las matemáticas van a venir en vuestra ayuda. ¿Quién hizo mates aquí? ¿Quién sabe un poco de mates? ¿Quién hizo octavo? Muy bien, yo os lo voy a recordar, Yo no sé, si tenéis un número positivo y lo multiplicáis por un número positivo, ¿qué número tendréis? Positivo, ¿sí o no? Muy bien. Si tenéis un número positivo y lo multiplicáis por un número negativo, ¿qué tendréis? Negativo. Tenéis el chivato. Si tienes un número negativo y lo multiplicas por un número positivo, ¿qué vas a tener? Pues el pensamiento humano funciona igual. Yo estoy estupenda de la muerte, y pienso súper positiva, estoy positiva. ¿Sí? Yo estoy estupenda de la muerte, y empiezo a tener pensamientos negativos, y me quedo negativa. Yo me siento mal, estoy sufriendo y estoy negativa, e intento pensar pensamientos positivos, ¿cómo me quedo? Entonces tenemos la paradoja final. Como en las matemáticas, cuando multiplicamos un número negativo por otro número negativo, ¿qué obtenemos? Un número positivo. Va a pasar lo mismo con este tipo de personas. Porque yo estoy muy nerviosa. Pues sigue nerviosa, hija mía. Funciona mucho mejor. Es que tengo que hacer la TED y estoy tan nerviosa porque no sé si me acordaré. Bueno, olvídate de algo. Vete para allá con todos tus nervios. Incluso anuncia la dificultad. Es posible que en medio de la conferencia me quede en blanco y me desmaye, pero ustedes no se preocupen que antes de que pasen los 15 minutos me levantaré y acabaré la conferencia. Esto de la TED es una cosa muy yankee. Y entonces la gente no lleva bien según qué palabras. Así que, a la porra con la lógica, vamos a ver cómo resolvemos este tema. Si tenemos un negativo cerca, quiero que penséis que un negativo es maravilloso. Forma parte de ese 30% de gente diferente. Es como una especie de zurdo del siglo XXI. Hace 40 años ser zurdo era feo. Te ataban la mano, te obligaban a escribir con la derecha, ¿sí o no? Incluso yo tenía un cura de mi cole que decía, es usted siniestro.
Un buen negativo colocado en un buen lugar, ¿no? Puede ser excelente. Imaginaros un proyecto. Hemos de diseñar un proyecto, vamos a hacer una conferencia, vamos a hacer no sé qué. Diseñamos el proyecto, los positivos. Y luego se lo damos a que lo valore el negativo, control de calidad. Esto no funcionó, esto no va bien, esto es un rollo. Muy bien, cogemos los positivos, toda la información y volvemos a diseñar el producto. Y se lo volvemos a dar al negativo. Un negativo bien colocado sirve para mucho. Uno de mis mejores amigos, considero un filósofo y un sabio de la vida, dice: hay que saber a la altura que vuelas, porque así cuando caes, caes de la altura prevista. Me parece una frase maravillosa. Es decir, si algo puede salir mal, saldrá mal. Tengámoslo eso en cuenta. Yo traía la presentación en 5 pendrives, por si falla un pendrive. La tengo en 5 pendrives, me he traído el ordenador. Digo, igual el ordenador no funciona. Mi mujer salía de la ducha y me dice: bueno, pero si se va la luz. Hostia, esto no lo tenía pensado. Cuando uno tiene malestar, claro, soy psicólogo, al final lo tengo que decir. Si uno tiene malestar, me quedo con el malestar, como cuando tienes el orgasmo, me quedo con el orgasmo el rato que pueda. Yo me quedo con mi malestar y hago las cosas con el malestar. No pasará tampoco nada, no se ha muerto nadie. Si tengo a alguien que está padeciendo en mi entorno, tampoco pasa nada si lo dejo con su malestar. Tampoco hace falta ir cargando la cruz de todo el mundo. Bueno, como corolario final os diría: olvídate de la autoayuda. Es decir, no intentes animarte si estás desanimada. 10 años después de haber visitado a aquella enfermera, me la encontré, no hace mucho, en un congreso. Era un congreso de psicólogos. Y le digo: ¿qué haces aquí? Me dice: soy psicóloga. Dice: me he hecho psico-oncóloga. Trabajo con niños que tienen enfermedades terminales, ¿no? Con cáncer. Y después de estos 10 años tengo otro hijo. Y la vida no está mal. Y todo aquello que probablemente la gente le dijo en las primeras semanas de su duelo, ella había necesitado 10 años en hacer. Es por eso que no tengamos prisa. A veces para correr nos hace ir más lentos. No tengamos prisa y simplemente reflexionemos. ¿Hay que ser positivo aquí? Muchas gracias.